Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer a la organización pues la posibilidad que hemos tenido o que me han dado de participar en esta tertulia con dos grandes profesionales, a los que presentaré a continuación, para hablar de un tema que además me apasiona y creo que es muy importante para el desarrollo turístico en concreto de las Islas Canarias, ¿no? Durante estos próximos 45 minutos vamos a tener la oportunidad de hablar del turismo deportivo, de su desarrollo, cuál es su historia, cuál es su desarrollo y sobre todo qué retos nos plantean de cara al futuro. Yo espero que nuestros contertulios nos den pistas de por dónde tenemos que orientar nuestro esfuerzo, ¿no? para responder a esas necesidades del futuro, que van muy orientadas además hacia la sostenibilidad, la introducción de tecnologías, las experiencias personalizadas. Creo que podemos aprender mucho, ¿no? de la experiencia de estos dos ponentes. Y bueno, y antes de empezar me gustaría presentarlo. Empiezo por ti, Inma. Bueno, Inma Benito es, como bien han comentado anteriormente, es la directora del Departamento Turístico de Cultura y Deporte de la COE. Su carrera profesional la ha desarrollado en Mallorca, lo cual creo que es muy interesante también porque puede aportar esa visión insular, ¿no? a un destino turístico como es el de Canarias. Y además en Baleares pues creo que han afrontado muy bien los retos de la sostenibilidad, de la innovación tecnológica, es decir, creo que podemos transferir bastante conocimiento, ¿no? hacia aquí, hacia Gran Canaria. Y por otro lado tenemos a Maurici Carbó. Maurici pues, es un consultor especializado, ha realizado miles de proyectos relacionados con el turismo deportivo. Es además el director de Fitur Sport. Tuve la ocasión de conocerlo este pasado enero allí en Fitur Sport y te doy la enhorabuena también por ese gran evento. Y yo creo que tienes una perspectiva muy completa sobre las tendencias que hay en el sector, porque lo conoces en profundidad, tanto desde el punto de vista empresarial como institucional, ¿no? Creo que aportas un valor muy interesante en esa línea. Y bueno, a mí para empezar la tertulia me gustaría intentar poner en contexto de qué estamos hablando, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de turismo deportivo, qué es lo que se ha hecho hasta ahora, qué potencialidad hay en el futuro. ¿Cuál va a ser el principal motor de cambio del turismo deportivo? ¿Cuáles van a ser los retos que nos va a ofrecer y de qué manera podemos prepararnos tanto las empresas como los destinos para afrontar esos nuevos retos? Empiezo por ti, Maurici, si te parece bien. Y tanto. Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por estar aquí, invitarnos a participar en este congreso y la verdad que poder hablar de turismo deportivo pues, en un destino como Canarias, que vive del turismo y el deporte tiene un peso tan importante, pues es fantástico. Hemos pensado, yo voy a hacer un par de minutos de contextualización, para luego que hemos preparado unas par de diapositivas para luego entrar ya en detalle. Me levanto un poquito porque si no soy un poco activo, y hemos puesto un poco qué entendemos por turismo deportivo, ¿no? Y eso depende con quién hablemos. Si hablamos con un organizador de carreras deportivas, entenderá que turismo deportivo son los participantes. Pero si hablamos con el director de un club de fútbol, son miles de espectadores que se sientan en su estadio. Entonces, turismo deportivo depende de con quién tengamos perdón. En lo que coincidimos es turismo deportivo es cuando la motivación del viaje es el deporte. Sea práctica deportiva, sea asistir a un espectáculo deportivo, pero el consenso al que hemos llegado es que la motivación es el deporte. Luego ya veremos el nivel de intensidad. Participativo, practico deporte, que es más el foro en el que estamos hoy, ¿no? Ejercicio físico, práctica deportiva. Pero el turismo deportivo pasivo, como espectador, como visitante a un museo deportivo, de un club de fútbol, también se les considera y se les etiqueta como turistas deportivos. Entonces, esto creemos que era importante poner este contexto. Y empezamos por el pasivo, tenemos grandes eventos deportivos, Juegos Olímpicos, Copas del Mundo, Grand Slams. El fan es este principal foco de este turista que tiene unas necesidades completamente distintas cuando viaja que el que está en la cancha de fútbol. O también espectadores de deportes minoritarios, que no mueven a 50.000 personas, pero mueven a 1.000, 2.000 espectadores, como la escalada, que era olímpica también, y mueve eventos por todo el mundo a nivel. O los
eventos corporativos vinculados a toda la parte de hospitalidad en grandes eventos deportivos. Es otro segmento con unas necesidades completamente distintas. Y también les llamamos, o les tratamos como espectadores de eventos deportivos. Y el espectador no solo es en eventos que pasan en espacios cerrados, eventos deportivos, sino también estamos viendo que el deporte outdoor, también grandes eventos como aquí vemos el Tour de France, genera miles y miles de espectadores que no están practicando deporte, pero quieren ver un mega evento deportivo, y algunos sí que también luego practican. O eventos de running, de trail running, que va gente a ver una carrera de trail running. Bueno, esto también son fans. Y los visitantes a museos. Si pasamos a lo que es el turismo deportivo, activo, participativo, pues veremos que hay competiciones oficiales, grandes eventos participativos. Que aquí nadie compite para ser campeón del mundo. Es deporte participativo amateur, que es el más importante en términos de volúmenes, ¿no? Torneos amateurs, training camps de equipos profesionales, de equipos amateurs que viajan, como en el hotel en el que estamos. Había ahí un equipo ahí esta mañana. Vacaciones. Cero competición. Yo practico esquí, mi hobby es el esquí, hago vacaciones de esquí. Yo juego a golf, para nada juego, yo no, pero puedo jugar a golf, pero viajo para el golf, que es un deporte. Deportes náuticos, deportes de montaña, senderismos. Otro segmento que también encaja un poco con lo que habéis dicho en la introducción, ¿no? Salud, ejercicio físico, bienestar. Hay una tendencia creciente de la práctica física. Deporte, si segmentamos, podemos segmentar en deporte profesional, deporte amateur, deporte femenino, deporte inclusivo, deporte senior, amateur, deporte accesible. Tenemos aquí la COE, ¿no? Todo el mundo empresarial vinculado al deporte. Es impresionante lo que mueve en la industria deportiva en eventos y viajes y eventos corporativos alrededor del mundo del deporte. Entonces, esto también se acaba vinculando a lo que es el movimiento del turismo deportivo. Puesto este contexto, para poner qué es turismo deportivo, vamos a ver 4 cifras. A nivel mundial, el gasto mundial en turismo deportivo es el 10% del gasto turístico es en turismo deportivo actualmente. Un valor estimado de 600 billones. Pero lo importante para mí es la previsión de crecimiento en los próximos 6 años. Estamos hablando de un crecimiento superior al 10% las previsiones. Y si vamos a ver un poco también las tendencias, un poco las sillas lo bloquean, pero estamos hablando que unas previsiones de crecimiento, ya veníamos creciendo antes del COVID, pero seguimos creciendo, con unas tasas superiores al 10%. A nivel mundial y Europa, igualmente, que somos el líder mundial en turismo deportivo, también seguimos creciendo. Europa es el mercado más grande con el 38%. Y dentro de Europa, España, somos líderes también en turismo deportivo. 4 datos muy rápidos para empezar. Esos son los datos que publica el Anuario de Estadísticas Deportivas de España. En 2023, 10,9 millones. Todavía un poco por debajo de la cifra del 2019, que era el récord en 12,3 millones, 12%. Pero ves la tendencia ya de recuperación. Y hay 2 tipologías. En amarillo, viajes, eventos deportivos, y motivación deportiva, que es práctica deportiva. Ya diferenciamos en estas 2 tipologías. Veremos que es superior los viajes, el pasivo, asistentes a eventos deportivos, que la práctica deportiva. Esto no es un caso de España, es global. Hay más gente como espectadores contabilizados, ¿no? A nivel en España, este dato es interesante también, el 68% español, el 32% es extranjero del turismo deportivo. A nivel de gasto, aquí sí que hemos recuperado, hemos superado en 2023 las cifras del 2019, con un gasto superior a los 7.000 millones de euros. Y para acabar, la importancia del turismo internacional. Si bien tenemos que el 78% del turismo es español, deportivo, el gasto es el 64%, es el turismo extranjero. Entonces, no hay que analizarlo con mucha profundidad estos datos. Un cosa es el volumen y el otro es el gasto y la importancia del turismo internacional en España y en concreto y en específico también en el caso del turismo deportivo, ¿no? Entonces, con esto queríamos poner este contexto de qué es turismo deportivo y un poco el contexto foco de cifras que tenemos.
ya vemos cómo está evolucionando el mercado, ¿no? Además, has dado una cifra súper interesante al final, que si la intentamos extrapolar aquí a Canarias, realmente en Canarias somos un destino muy receptor de turismo extranjero, con lo cual podemos pensar que la puesta en valor de nuestro turista extranjero deportivo es mucho mayor que la que podamos representar a nivel nacional. Pues, visto esas cifras, ¿cómo podemos proyectar esto hacia el futuro? ¿Cuáles son los retos que debemos afrontar para adaptar nuestro destino, para adaptar nuestras empresas y ser capaces de captar y de coger volumen como mercado turístico deportivo? Bueno, muy bueno. Veo que me mira, debe ser que tengo que contestar. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que nos da COE de estar aquí. Estoy encantada y además rodeada de amigos, lo cual lo hace mucho más bonito todo esto. Me gustaría empezar, que lo ha hecho también la presidenta de la asociación, teniendo un recuerdo para la gente de Valencia. Seguro que hay muchísimas empresas deportivas que están afectadas, y también para los que están en Málaga, en Tarragona, en otros sitios que en estos momentos como mínimo viven con incertidumbre, aunque se esté gestionando mejor, ¿no? Y no es un recuerdo puntual o porque toque o porque ahora sea, sino porque creo que nos lo tenemos que recordar cada día, porque realmente somos muy vulnerables, ¿no? Y yo creo que eso sería el primer mensaje que me gustaría lanzar. Entonces, con todo lo que ha comentado Maurici, yo me gustaría añadir 3 cositas, no sé si es añadir o complementar, ¿no? 3 cositas. La primera, detrás de todo lo que hemos comentado, de ese turismo pasivo, de ese turismo activo, etcétera, etcétera, detrás de todo eso hay empresas, y detrás de las empresas hay personas. Entonces, creo que es un tema muy importante, que de los factores productivos que tienen las empresas, la primera es el capital, la segunda es el capital humano y la tercera es la tecnología, que es el otro gran poder que hay detrás de todo eso. Segundo, llevamos tiempo enfocándonos siempre a los números, ¿no? Al aspecto cuantitativo, de cuánto sube, de cuánto baja. Hablo en general, no únicamente en lo relacionado con el turismo deportivo, ¿no? Y yo creo que tenemos que empezar a hablar de valor. Si dentro de todos los segmentos que el turismo tiene, que son muchos, o dentro de todas las motivaciones que nos llevan a viajar, que quizás es más correcto porque ya hablar de segmentos son muchos, son muy híbridos, pero dentro de todas las motivaciones que nos llevan a viajar, el deporte tiene muchísimas cualidades positivas y por eso también enlaza con muchísimas oportunidades, ¿no? La primera cualidad positiva es que conecta, ¿no? Yo creo que es una de las cosas o de las actividades que te conecta con una identidad. O eres de un equipo o eres de otro, o eres ciclista o eres paracaidista, pero te conecta con una identidad, con una manera de hacer, incluso a veces con una manera de vivir, porque el deporte va ligado también a una manera de vivir tu día a día y, por supuesto, los periodos que te trasladan, ¿no? Creo que es muy importante. Por otro lado, tiene una relevancia especial en muchísimos territorios. Se ha hablado aquí, estamos en Canarias, se ha hablado de Baleares, hay otros muchos, Cataluña, Andalucía, donde hay iniciativas muy, muy interesantes, pero creo que además hay una oportunidad, hay todavía una España deportiva desconocida. O sea, todavía hay muchos espacios, cosa que a lo mejor se puede unir a otras vertientes. Hay todavía muchos espacios por explorar desde el ámbito del deporte. Y eso no quiere decir que nada negativo, sino todo lo contrario. Quiere decir que cuando hablamos de esa España despoblada o de esos territorios con condiciones económicas distintos, el deporte se presenta una oportunidad alrededor de los mismos, ¿no? Evidentemente con una gestión responsable por ello, ¿no? Y después, en cuanto a los retos que nos planteabas, yo creo que los retos, la industria turística está en este momento ante unos grandes retos. Todos ellos vienen derivados de unos problemas endémicos que no se resolvieron antes de la crisis y que, lógicamente, después de la crisis, hablo por crisis, la pandemia, que después de la pandemia se han, no sé si incrementado, pero como mínimo se han acentuado más, ¿no? Entonces, el primer reto que tenemos delante es todo lo relacionado con el cambio climático, y por eso he empezado hablando de vulnerabilidad, de que es mucho más importante que lo que parece
no solamente la mitigación, que es de lo que solemos hablar mucho, ¿no? De mitigar los efectos que tienen nuestras actividades económicas frente al cambio climático, sino de la adaptación. Probablemente, y aquí hago un momento, si hubiera habido otras inversiones hidráulicas en la Comunidad Valenciana, hoy a lo mejor estábamos en otro punto. No se sabe, porque no lo sabemos, pero es muy probablemente. Con lo cual, evidentemente, eso lo podemos llevar a muchas otras cosas. No podemos estar hablando de un desarrollo turístico insostenible cuando realmente lo que no tenemos es una planificación correcta y una adaptación correcta a las infraestructuras que hacen uso de ese turismo. Y en el deporte nos pasa lo mismo. El deporte hay una parte muy importante que son infraestructuras, entre comillas, cerradas, vamos a llamarlas así, que todos conocemos, seguro que alguna que no se ha mantenido en el tiempo, que en su momento fue maravillosa, fue la bomba y que ahora está en un periodo de degradación importante, con lo cual yo creo que es muy importante planificar, es muy importante mantener y es muy importante sostener, eso también es una gestión responsable. Y después está toda la parte vinculada al aire libre, tanto sea profesional como que no lo sea, que requiere de un uso y una gestión responsable de los recursos naturales, en este caso, y algunas veces urbanos, porque hay determinadas competiciones o determinados eventos que se desarrollan al aire libre, más allá de todo el mundo que practica deporte en la calle. Entonces, creo que eso es una parte que es muy importante, que está ligada al cambio climático, pero que sobre todo está ligada a la adaptación a los nuevos consumos del territorio que en estos momentos se están dando, ¿no? Y que ahí el turismo es una parte de ellos y, por supuesto, el turismo deportivo, si cabe, incide un poquito más. Ahí hay una parte importante que es la financiación de los municipios, de los territorios, que estos movimientos de personas que apuntaba Maurici no dejan de ser movimientos en muchas ocasiones masivos o en muchas ocasiones distorsionadores de la vida diaria. Y cuando hablo de distorsión tampoco lo digo con connotación negativa, ¿no? Lo digo porque realmente se sumergen en un territorio pequeño a veces, pues muchas personas con un fin distinto al que la población que está allí tiene en su día a día, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, esa refinanciación de servicios, gestión de espacios, etcétera, etcétera, de esos territorios con capacidad de atraer actividades, en este caso deportiva. Después el otro gran tema que creo que es muy importante, y no sé si me estoy alargando mucho, pero el otro gran tema que creo que es muy importante es, como he empezado mi introducción, ¿no? Que es el reconocimiento de empresa, ¿no? Y fíjate, aquí el turismo deportivo, que es lo que nos ocupa hoy, como está inmerso sumergido dentro de la cadena de valor del turismo, quizás se le identifica más como empresa, pero el deporte es una industria en sí misma. El turismo deportivo es una vertiente de esa industria, tiene otras muchísimas. Como les decía, hay muchas empresas detrás y muchas personas. Y entonces tenemos que empezar a hacer una planificación industrial, una política industrial del deporte. Por supuesto que hay que hacerla y hay que tener en cuenta después esa vertiente turística que tiene, y para eso tenemos que tener una visión mucho más holística del turismo, porque el turismo ya deja de ser vertical y empieza a introducir elementos como es la industria del deporte. Pero es que no es solo el turismo, ahí tenemos también, y Maurici lo conoce muy bien, todo el tema de las marcas deportivas, todo el tema de la parte de tejidos, etcétera, moda, etcétera, que implica directamente con ello. Está la parte de tecnología que hablaba Maurici de fans, ahora el mayor reto que tienen los clubs, las federaciones, incluso los gimnasios, es conectar con el cliente y convertirlo en lover, no solo del deporte, sino de la infraestructura, o sea, que quiera ir, porque a lo mejor el deporte ya le gusta y lo haría en cualquier otro sitio, pero lo que tienes es que conectar con él para que su experiencia, mientras está en tu espacio, bien sea un territorio, bien sea una infraestructura, sea lo más diferente posible, lo más experiencial y, por tanto, disfrute al máximo y quiera volver
año tras año a esa prueba, a ese territorio, a esa empresa, etcétera, etcétera, a practicar deporte. Con lo cual, esa parte industrial yo creo que es muy importante, la política industrial que el deporte necesita. Creo que sería un buen titular para ese elemento y que no se está considerando en este momento, y que ahí hay un tejido económico muy importante que además afecta, porque al final todos somos deportistas. Yo, como ha dicho que hay pasivos, también pues ya me meto, ¿no? O deportistas activos o pasivos, o turistas deportivos activos o pasivos, pero todos lo somos, con lo cual creo que es la otra gran pata. Y la tercera pata, que hablamos mucho de ello en Zaragoza, pero que no la quiero dejar de lado, que es muy importante, que es la medición, ¿no? No hay unas cuentas satélites del deporte. Eso al final influye en que no sepamos muy bien lo que somos, y cuando uno no sabe lo que es muy difícil saber a dónde quiere llegar. Entonces, yo creo que si uniéramos este triángulo, ¿no? Por un lado, lo que es la planificación desde el punto de vista puramente turístico de la economía del turismo deportivo, por otro lado, muy ligado, y por tanto tiene que ir en paralelo, esa política industrial del deporte, y acabamos diciendo, señores, seamos rigurosos, que eso también creo que es muy importante, tenemos las decisiones con rigor, y ahí, cuando hablo de medición, no hablo solamente cuantitativamente hablando, que es muy importante. Creo que en una industria de personas para personas también son muy importantes los aspectos cualitativos. He hablado en la presentación, en la inauguración oficial del turismo sanitario deportivo, vamos a llamarlo así, o de la receta deportiva. Yo creo que ahí, en relación al deporte, tenemos muchísimo que aportar y muchísimo que hacer dentro de esa política industrial ligada a la mejora de la calidad de vida y a ese vivir mucho tiempo, pero cómo vivimos mucho tiempo, y eso tiene mucho que ver con el deporte. Y me quedo aquí. Muchas gracias, Inma. No te me alejes mucho, porque quiero seguir contigo y me gustaría profundizar un poquito más, porque parece que hemos visto grandes movimientos ciudadanos por la búsqueda de la sostenibilidad del destino turístico. Hemos visto también, tú hablabas de la adaptación al cambio climático, pero bueno, también hay otros aspectos de sostenibilidad que se pueden aplicar, y cada vez también el turista nos reclama, ¿no? Entonces, quisiera ver si tú tienes identificados algunos ítems que nos permitan avanzar en la sostenibilidad, y qué valor puede aportar un turismo deportivo, valores de sostenibilidad tanto ambiental como social, versus el turismo de masas, que es el que nos ha alimentado en destinos turísticos como el de Canarias hasta este momento. Bueno, el turismo de masas, llamado así, está y va a estar. Creo que eso es muy importante que lo tengamos claro, por una sencilla razón de capacidad, ¿no? Entonces, ahí sí que luego podemos hablar de gestión de esa capacidad, que es otro debate distinto al excluir al turismo conocido como de masas. Yo para esto soy bastante pragmática, ¿no? Y lo venimos trabajando desde el Consejo de Turismo y desde la Comisión de Cultura y Deporte de COE, ¿no? Me atrevería a decir que el 80 al 90% de los problemas que están ligados a la sostenibilidad, en este caso con sus tres pilares, son falta de gestión. O sea, lo he empezado diciendo, hay un problema de... ¿Quién no ha ido a hablar de la regeneración de destinos maduros? No sé, yo fui gerente de un consorcio en Mallorca, en la playa de Palma, en el año 2016. Sí, no, 2016, perdón, 2016. Creo que ha pasado muchísimo tiempo. Creo que si saco los papeles y se los cuento yo aquí y pongo los PowerPoint, vamos, no tengo que cambiar ni las comas. O sea, está todo de primerísima actualidad. Entonces, hay una falta de planificación. Esa falta de planificación, para mí, viene derivada de que no hay una visión holística de lo que es un territorio que básicamente su economía se basa en la recepción de personas que vienen a disfrutar de ese territorio, y además en un momento que quieren disfrutar mucho en general, con lo cual sabéis que se habla de la industria de la felicidad. Yo creo que felices tenemos que ser todos los días, no solamente los de las vacaciones, pero bueno, es cierto que sí que en vacaciones tenemos como una exarbación de que pasárnoslo bien y de disfrutar.
con lo cual eso hay que analizarlo. Yo no creo que haya recetas generalistas, yo creo que se ha de trabajar zona por zona. Y el turismo deportivo, si nos centramos únicamente en aquellos viajes que se realizan por una motivación principal del deporte, que sabéis que luego hay, como muy bien ha explicado Maurici, pues hay la gente que se mueve por un evento, hay la gente que se mueve para practicar deporte, hay la gente que va por otras motivaciones pero que además practica deporte, etcétera, etcétera. Quiero decir que ahí hay también un universo bastante amplio, pero bueno, el turismo deportivo ahí lo que ofrece es, por un lado, un cliente que en general es de esos llamados clientes de calidad, ese cliente que va a vivir una experiencia distinta, donde el deporte es una parte de su experiencia, pero que además la combina con gastronomía. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que comentaba antes de esa identidad, que el deporte te liga a identidades. Entonces, lógicamente, si tu deporte favorito es el senderismo, probablemente te empolles todos los caminos que hay de senderismo, el por qué están, el por qué no están, qué características tienen, cómo lo vas a practicar, etcétera, etcétera. Entonces, esa conexión con la identidad, y podríamos decir otros muchos deportes te ligan, te puede ligar incluso a la personalidad de un deportista conocido que haya en ese territorio hacia el que te desplazas, entonces eso es muy importante. Luego te da una oportunidad sabéis que la actividad turística está muy marcada por dos factores. Uno son por las vacaciones escolares, que las familias tienen que viajar cuando los niños pueden viajar en general. Es verdad que se están dando también muchos cambios a ese nivel, pero básicamente es eso. Y por otro lado, por la climatología, ¿no? En Canarias, la variable climatología, vamos a decir que juega un rol, entre comillas, principal y secundario a la vez. Principal porque es muy buena durante todo el año y secundario porque no hay que analizarla tanto. Pero sí que es cierto que en esas épocas valle, que a lo mejor las familias no pueden viajar, el turismo deportivo te da una oportunidad, sobre todo a nivel federado, de esas federaciones, de esos turistas senior que llevan practicando deporte toda la vida y que ahora siguen viajando por el deporte, te da una oportunidad de mantener una estabilidad social, ¿no? Por lo tanto, en los territorios, ¿no? Y ahí esas grandes fábricas que tenemos, que son llamadas industria masiva del turismo, pues se permiten el poder estar abiertas durante más tiempo, o incluso, como pasa aquí, que es durante todo el año, ¿no? Compatibilizando diferentes segmentos, ¿no? Entonces creo que ese es otro tema importante. Pero sí que es verdad que eso, igual que con otros segmentos que podíamos hablar, como la gastronomía, la cultura, etcétera, etcétera, con determinadas variantes, cada uno tienen que ir ligados a una gestión, y la gestión tiene que ser integral. Nosotros estamos empezando a hablar, y no quiero que se malinterprete, de turismo regenerativo, no tanto la parte friki que se conoce de esa parte, sino en el sentido de decir, oye, hay otros players que han cambiado sus modelos de gobernanza y que tienen que participar, y ahí estamos hablando de las comunidades, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta, cuando se va a hacer un evento deportivo, que se corta una ciudad entera o se cortan las carreteras de toda una isla, etcétera, etcétera, pues es muy importante la comunicación, es muy importante hacer partícipe a la comunidad local, es muy importante que si practican ese deporte también puedan estar en ese evento y se sientan parte de. Es muy importante que durante el recorrido, etcétera, todas las empresas que haya, todas las personas que tengan capacidad para monitorizar, para monetizar también lo hagan, que no quede simplemente en un periodo de organización. O sea, yo sí que creo que ahí las redes sociales, porque al final viene de ahí, el tener muchísima más información y el tener acceso a más información hace que los modelos de gobernanza sociales hayan evolucionado, hayan cambiado, y entonces los lobbies tenemos que cambiar y las administraciones tienen que cambiar. O sea, lógicamente nos tenemos que adaptar a esos nuevos modelos de gobernanza. Muy interesante, Inma. Creo que estás aportando muchísima información y bueno, después recopilaremos al final. Mauricio, a mí me gustaría ver si tú puedes aportar también la visión sobre la innovación tecnológica que podemos introducir nosotros en nuestra oferta, tanto del destino como de las experiencias turísticas. Y especialmente también hablando de sostenibilidad, si podemos enfocarlas también hacia la sostenibilidad. Yo te añado una pregunta. Si el robot hace deporte por ti, ¿tú adelgazas también? ¿Y te pones en forma? Sí. Sugestiona.
Sí, bien. Antes de entrar en la parte tecnológica y en el ámbito también así un poco de impacto y sostenibilidad, yo creo que el turismo deportivo realmente es una modalidad que contribuye a un desarrollo, o sea, desestacionaliza. En Canarias, que es un destino muy desestacionalizado, pues quizá no es el foco tan importante del turismo deportivo, pero sí que se practica fuera de lo que es de temporada. Sirve también para diversificar la concentración en ciertas disciplinas o tipologías de turismo, como más el vacacional o el sol y playa. Entonces permite hacer un modelo económico más sostenible a nivel empresarial y social. Pero también a mí deslocaliza territorialmente. El turismo deportivo no siempre pasa en los mismos destinos. Permite que zonas rurales, zonas naturales, puedan, fuera de los focos tradicionales turísticos, ¿no? Pues el turismo deportivo permite este desarrollo también en este tipo de territorios, ¿no? Y lo que también se ha comentado, el tema del gasto, ¿no? O sea, el turismo deportivo fomenta, tiene un gasto medio superior, y hay estudios también hechos que he leído aquí en Canarias, ¿no? El gasto medio del turista deportivo es superior al de la media a nivel del Estado, ¿no? Entonces, en este ámbito creo que es importante ver que sea participativo en entorno natural, en estadios, en equipamientos deportivos, ¿no? Pues el turismo deportivo en ese sentido tiene esta relevancia. Y en términos de sostenibilidad, yo creo que en el fondo hay que minimizar los impactos que genera, ¿no? el turismo deportivo, las externalidades que pueda tener, ¿no? Desde como gestores de espacios, instalaciones deportivas donde hay usuarios sean turistas, ¿no? Pues se están haciendo muchas iniciativas, pues desde reducción, trato de residuos, eficiencia energética, selección de proveedores en eventos deportivos. Hay muchas iniciativas donde el turismo deportivo está haciendo muchas cosas para el ERC, ¿no? Evitar, reducir y compensar, ¿no? Entonces, tanto desde la parte de gestión de instalaciones como organización de eventos, ¿no? Pues hay muchas iniciativas en ese sentido, ¿no? Y la tecnología ayuda. Yo creo que las innovaciones tecnológicas realmente somos actualmente, vamos a ver, ¿cuántos de ustedes practican algún tipo de deporte? Hacemos todos, ¿no? O actividad física. ¿Cuántos dispositivos móviles, con qué tecnología hacen deporte? A ver, con un dispositivo, que levante la mano un dispositivo. Hacen deporte con un dispositivo. Todos, ¿no? ¿No? ¿Todos? ¿No llevan teléfono? ¿Van a correr? 2 dispositivos. ¿Hacen deporte todos? ¿Sí? Pasivo. ¿Alguien con 3 dispositivos? Estudio de Europa, la ISPO y Deloitte publicaron un estudio y 78% de los europeos practican deporte con algún tipo de dispositivo. El primer dispositivo es el móvil, el segundo un smartwatch. 55% utilizan alguna app mientras practican ejercicio o deporte. Entonces, volviendo a la pregunta, la tecnología forma parte actualmente de la ciudadanía cuando practica, del turista, cuando practica deporte, y esto nos abre muchas ventanas conocéis Garmin, Strava, Wikiloc. Hay un montón de plataformas que están generando cantidades impresionantes de datos desde la óptica de conocer el comportamiento del deportista usuario, ¿no? Pero también desde la óptica de la gestión y de la planificación, ¿no? Tenemos innovaciones tecnológicas que nos permiten en parques nacionales monitorizar el uso y los flujos en los senderos. Esto permite medir la capacidad de carga que tiene un sendero y poder hacer que el impacto pues, del senderismo, de las carreras del running, pues sea medirlo y controlarlo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la tecnología es un gran aliado que tenemos actualmente. Muy bien. Yo creo, por resumir lo que comentaba, yo creo que lo que nos permite la tecnología es anticiparnos. Porque el ex ante es muy importante, ¿no? Y eso es lo que deberíamos empezar a usar muchísimo mejor, ¿no? Tanto a nivel de comercialización, de simplificación de procesos, de todos los aspectos que haya, esa anticipación es muy importante. Y luego está toda la vertiente ligada a la sanidad, que es fundamental. El saber si te estás en línea o no es fundamental. Muy bien. Muchas gracias. A ver, nos queda poquito tiempo. A mí me gustaría abrir un
pequeño turno de preguntas en el público. Si alguien quiere conocer algo más en detalle, tenemos una pregunta por aquí. Si tienes el micro ya. Gracias. Muchas gracias. Hola. Me gustaría hacer un planteamiento desde el punto de vista de las administraciones públicas. Me voy a inventar un término que sufrimos un binomio encontrado. Deportes y turismo, vamos en la línea de fomentar todas esas actividades, captar gente, tenemos el mejor escenario posible para practicar todo el año esa actividad física en el medio natural, y la realidad es que luego nuestros compañeros de medio ambiente son los que más trabas nos ponen. Quien dice medio ambiente dice costas, a la hora de hacer un evento y recibir a esa gente que durante todo el año nos visita para bien hacer un evento competitivo o para la práctica particular, digamos, de estas disciplinas. Pongo un ejemplo, Parque Nacional, donde está permitido circular con un vehículo a 4 ruedas en una pista forestal y se prohíbe el uso de la bicicleta. Pruebas que se han caído porque luego, a pesar de que las pruebas tenemos la visión de sostenibilidad, cuidado del medio, que la misma persona hace de agente disuasorio para que no pasen cosas inadecuadas en esos medios, sufrimos ese, digamos, rechazo, o no sé si mi pregunta va si en Baleares pasa lo mismo, tienen el mismo problema, o si eso ya lo tienen superado y cuentan con más apoyo desde costas y desde medio natural para estos eventos. Gracias. A ver, yo creo que, no sé cómo lo has definido, binomio encontrado, ¿no? Yo creo que ese es un problema del sistema económico español, que lógicamente estamos trabajando. De hecho, ahora, y aprovecho el minuto de publicidad, estamos en 2 proyectos distintos en el marco de COE. Uno es en el régimen 20, que precisamente intenta identificar todas esas colisiones que hay entre diferentes administraciones y que frenan actividades económicas que se intentan desarrollar con una gestión responsable, que eso creo que es muy importante también decirlo. Y hay otro proyecto que es a nivel europeo. Sabéis que Europa se ha dedicado, ha habido una vorágine de normas durante los últimos años, especialmente en materia de sostenibilidad, todo lo que hace referencia al Green Deal. En estos momentos son más de 1.100 y pico normas que tenemos encima de la mesa, y eso, entre otras cosas, es imposible de digerir ni para una administración, ni para un gestor, ni siquiera para un robot. O sea, es muy, muy complejo saber cómo tienes que hacer para hacerlo bien, ¿no? O para hacerlo como se supone que esperan que lo hagas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte que evidentemente hay que resolver, que en definitiva es acercar más las agendas institucionales a las agendas empresariales y a la realidad del consumo del día a día, porque al final todos somos turistas en algún momento, incluido el señor que nos tiene que dar el permiso, que tiene que revisar nuestra propuesta, o la señora que lo tenga que hacer. Entonces, yo creo que eso es un tema que tenemos que seguir trabajando, porque no sabría decir dónde hay más pegas que en un sitio que en otro, pero es verdad que se producen constantemente choques y no únicamente en cuanto a la actividad deportiva. Y luego el otro tema que creo que es muy importante también es la comunicación en positivo, ¿no? Creo que nos hemos dedicado demasiado a hablar en negativo, ¿no? A todo lo que significa una actividad masiva, o de alguna manera, vamos a llamarla así, o sea, que genera una aglomeración de un cierto número de personas, a que tenga ya connotaciones negativas, ¿no? Y eso es como un agua fina que ha ido entrando, y tanto la parte más institucional como la parte social pues lo ve desde un punto de vista negativo, y entonces se producen permanentemente choques que creo que hay que empezar a racionalizar, ¿no? Creo que hay cosas que seguramente están mal hechas y hay que hacerlas mejor, y hay cosas que están muy bien hechas y hay que seguir haciéndolas muy bien, ¿no? Y yo creo que ahí eso es una responsabilidad de todos, el hablar bien de nosotros mismos y el intentar trabajar en la parte propositiva y no en la parte juzgativa, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero bueno, en la parte de juzgar permanentemente las actividades. Me gustaría también añadir, yo creo que el tema lo has tocado perfectamente. Yo creo que es un tema fundamental, porque no es un binomio turismo-deporte, es un trinomio o es transversal. Entonces, Inma lo ha dicho antes, es un tema de gobernanza y de planificación y de cogestión y de consenso.
Entonces, si por un lado fomentamos la actividad física y el deporte, y nos encontramos que en espacios naturales que son sensibles, que todos los queremos proteger, encontramos conflictos de masificación en espacios naturales, a ver si hablamos en concreto de espacios naturales, lo que hay que hacer es gestionar esto, planificarlo. Estados Unidos, los parques nacionales, hay miles de turistas y permiten hacer segregación de senderos por épocas, por años, rotación de senderos. Ahora se hace una red y unos se quitan del mapa. Entonces, es un tema de gestión. Si hay gestión y se ponen encima de la mesa los pros y contras de cada actividad que impacta en el medio natural, es donde podemos encontrar, yo creo, el consenso. Ahí tengo mucha esperanza precisamente en la tecnología, en la famosa inteligencia artificial, porque hemos creado tal mare magnum de normas y de obligaciones que yo creo que los humanos nos ha superado. Y entonces tengo mucha esperanza de que haya alguien que con una velocidad, entrenado por nosotros, por lo tanto de forma responsable, pero con una cierta velocidad nos ayude a racionalizar y sobre todo a ser más eficientes, que al final es lo que tiene que preservarse. Y yo, para acabar con esto, yo creo que hay un tema, desde la parte implicada, ya sea administraciones o empresas o organizaciones de eventos, hay que liderar esta previsión. O sea, porque antes, si no, nos encontraremos que limitan el uso de e-bikes. Está pasando ya en los Alpes, están a punto de prohibir el uso de e-bikes en ciertas zonas. Pues hay que prever, hay que anticiparse y que no sea un problema, sino que hay que planificarlo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser el sector turístico deportivo que junto con el sector gestor de espacios naturales busquemos los límites, porque tenemos que poner límites. En Barcelona, Collserola, el Parque Natural tiene un problema gravísimo de saturación de espacio natural. Pues hay que hacer planes de usos específicos que permitan la convivencia de eventos, ciudadanos y eventos. Y hay que eliminar los sesgos, que es muy importante. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo, un poco para concluir, no hay más tiempo para preguntas, pero yo creo que los compañeros estarán disponibles ahora en el catering y creo que estarán encantados de recibir cualquier cuestión. A mí, un poco a modo de conclusión, pues me gustaría decir que hemos hablado de cifras, hemos hablado de personas, hemos hablado de mercado, de oportunidades, de sostenibilidad. Creo que ha sido muy acertado el apunte que has hecho, Inma, de la industria turística, que tiene que organizarse como un ecosistema, ir dictaminando una serie de políticas que tienen que estar basadas en mediciones tanto cuantitativas como cualitativas. Creo que también es muy interesante ver el destino turístico no como un destino turístico específico de turismo activo, porque como hemos visto, el turista hace muchas cosas, no solo hace turismo, activo, no deportivo, que estoy yo con el chip del turismo activo. Realmente el turista lo que busca es una experiencia turística global en destino, entonces tenemos que ser capaces de darle esa experiencia turística y creo que especialidades como el turismo deportivo aportan mucho valor porque, como decíamos, desestacionaliza, que aquí a lo mejor no es tan importante, pero sí en otros destinos, dirige rentas hacia municipios que no las reciben normalmente. La renta del turista deportivo es mucho mayor la que genera en destino que la que proporciona otro tipo de turismo. Entonces creo que esto nos da pistas para modificar esos aspectos de gobernanza que estamos hablando ahora, esos conflictos de gobernanza, esa falta de diálogo muchas veces o falta de voluntades entre quien gobierna o quien dirige las políticas turísticas y las de protección del medio. Creo que tenemos que ir avanzando en ese destino y nosotros como empresarios, promotores, instituciones, pues tenemos que ser capaces también de cambiar un poquito el chip y tener una visión más amplia de lo que es la experiencia turística y de lo que es el destino turístico. Así que muchísimas gracias, creo que estamos en tiempo y bueno, a disfrutar del resto de la jornada.